Bueno, hola amigos, ¿cómo van? Estaba súper perdida, realmente no había podido volver a grabar para ustedes algún tema. Ahorita sí quiero hablarles sobre la cardiología en el embarazo. Estuvimos pues, digamos, en esas charlas de la Junta de Perinatología de la universidad, en la cual nos enfocamos en gemelares y en cardio, y tengo para hablar con ustedes unos temas bien chéveres. Hoy quiero hablarles sobre todo de arritmias y embarazos, que fue el tema que a mí más me gustó de todas las juntas de perinatología, pero pues tenemos otros temas como valvulopatías de embarazo, tenemos la cirugía de Fontan, ¿qué más? Bueno, otros temas de los cuales les quiero hablar después, pero hoy quiero hablarles realmente de arritmias y embarazo porque es un tema chévere, es un tema frecuente, que pensamos que no, que esos pacientes nunca se nos va, digamos, se nos van a atravesar en el camino, pero resulta que sí llegan por urgencias y a veces nos enredamos, ¿sí? No solamente los médicos generales, sino nosotros pues en la especialidad de ginecología no sabemos qué hacer, llama a un amigo, miramos a ver qué dice el internista, el intensivista, qué dice el urgenciólogo, y somos los que menos sabemos sobre el tema y pues no puede pasar esto. ¿Listo? Entonces vamos a hablar sobre este tema chévere. Les voy a compartir acá la pantalla. Bueno, entonces, como ya me han venido conociendo durante estas charlas y estos videos, pues yo soy Catherine Telles García, ya soy residente del segundo año de ginecología y obstetricia de la Universidad Libre de Cali, y para estas charlas de perinatología y estas juntas, nosotros tenemos unos tutores que en general son los especialistas en medicina materno-fetal, los perinatólogos. Para esta charla mi tutora fue la doctora Paula Andrea Oliveros Orozco, que es ginecóloga y obstetricia especialista en medicina materno-fetal, y vamos pues a empezar. Entonces, como contenido de la charla, vamos a hablar de una introducción, sí, una breve introducción, cómo se da la embriología del sistema cardíaco, la fisiopatología, la clasificación de las arritmias, cuál es el cuadro clínico, el diagnóstico, el tratamiento y unas conclusiones. Entonces, como introducción, recordar que en el embarazo es la complicación cardiovascular más frecuente, o sea, las arritmias son frecuentes y han aumentado en los últimos años hasta un 58%. ¿Sí? Podemos decir que 68 de cada 100.000 embarazos se va a presentar como una arritmia, que en general la más frecuente va a ser la fibrilación auricular por los factores de riesgo a los cuales nos estamos viendo, digamos, sometidas las mujeres ahora en día, que somos pacientes que al embarazarnos tenemos una edad materna avanzada, tenemos unas condiciones X de las cuales ya vamos a hablar, que nos predisponen a las arritmias. Entonces, sobre todo si tenemos una cardiopatía corregida, que antes pues en general no se corregían las cardiopatías o no existía una cirugía cardiovascular, digamos, como en la modernidad actualmente existe, que nos hiciera llegar a esas pacientes a una edad reproductiva. Ahorita sí, por eso están aumentando digamos, las tasas de arritmias o las incidencias o prevalencia de las arritmias. Entonces, como les decía, las arritmias más frecuentes van a ser las arritmias supraventriculares. De estas, 1.3% se van a presentar sin cardiopatía estructural. De las que no se presentan o las que se presentan sin cardiopatía estructural, 34 van a cursar como primer episodio en el embarazo y 29 a 44% van a ser la exacerbación de una arritmia previamente conocida. Entonces, para recordar así cortico en la embriología, tenemos que al inicio, pues todas las células miocárdicas van a tener actividad de marcapasos. No sé si recuerdan que las células miocárdicas van a tener una fibra especial, van a tener unos discos intercalares. Esto va a permitir que la conducción nerviosa, digamos, se prolongue o se comunique de una célula miocárdica a la otra de forma rápida, independientemente del circuito eléctrico. Por lo tanto, me va a asegurar que la paciente no se quede sin latido cardíaco de forma tan rápida si sucede algún problema, y pues no vamos a entrar en paro. Ya en el día 21 se va a iniciar el latido cardíaco y el marcapaso se va a ubicar de forma caudal izquierda. Ya después el marcapasos va a ser el seno venoso, y cuando el seno venoso se incorpora a la aurícula derecha, me va a formar el nodo sinoauricular. Entonces, para recordar, tenemos que el nodo sinoauricular en general es el marcapasos por excelencia, el que toma pues como tal, por decir algo, la batuta, el que se va a contraer o que nos va a permitir que el corazón se contraiga 60 100 latidos por minuto, y sucesivamente si otro genera
o se superpone el marcapasos sinauricular como el auriculoventricular o las fibras de las de His o las fibras de Purkinje, pues va a ir disminuyendo la frecuencia cardíaca de esos marcapasos. Entonces, en general, el nodo sinauricular es el marcapasos por excelencia. Vamos a tener una fibra o vamos a tener un haz externo que puede estar presente, que es el haz de Kent, que es el que me predispone a otras arritmias, como por ejemplo el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que va a ser un circuito de reentrada, y que más adelante vamos a hablar un poquito de esto, y vamos a tener dentro del nodo sinauricular, para comunicarse con el aurículo ventricular, un fascículo internodal anterior, uno medio y otro posterior. Luego vamos a tener el nodo aurículo ventricular. Posteriormente se va a pasar por el tabique a la rama izquierda de las de His. Esta es la fibra de las de His en común. Luego tenemos la rama izquierda y la rama derecha, y va a desembocar, por decir algo, en la ramificación de las fibras de Purkinje, que ya van a estar internamente en el músculo de los ventrículos. Entonces, para recordar, como ya les decía, los discos intercalares van a estar en la fibra cardíaca. Los discos solo están presentes en este tipo de fibra cardíaca, son las que me permiten una contracción rápida y una conducción a través de todas las células miocárdicas para que haya esa automaticidad cardíaca. Para hablarles un poquito del electrocardiograma, como ya ustedes conocen, esto es un electrocardiograma, un ritmo sinusal normal, donde va a haber onda P, QRS y onda T, y todos los complejos van a ser iguales y vamos a tener un ritmo sinusal sin ningún problema. Entonces, pues es un electro, no es una monitoría fetal. Muchas veces nos perdemos o dejamos de estar familiarizados con el electro porque nos enfocamos en toda la parte obstétrica y empezamos a olvidar esa medicina general, la cual siempre tiene que estar presente, por lo menos lo básico, lo que es de la urgencia, así que lo tenemos que estar repasando, estudiando, metiéndonos en el cuento. No solamente es el bebé, no solamente es el feto, no solamente es esas complicaciones obstétricas, la preeclampsia, la abrupción y todo lo demás, también son las arritmias en la embarazada. Entonces, para recordar, el intervalo PR mide más o menos entre 0.12 a 0.20 segundos o 200 milisegundos, y el complejo QRS de 0.10 segundos o 100 milisegundos. También tenemos el intervalo QT, pero nos interesa, y marqué aquí por eso el intervalo PR y el complejo QRS, que son los que se nos va a cortar en el embarazo, ¿sí? Nos van a cambiar y por tanto nos van a predisponer a una arritmia. Entonces vamos a tener que en el embarazo la onda P puede estar prolongada, el PR va a estar corto, va a haber un desplazamiento del eje hacia la izquierda, las ondas Q van a ser prominentes y las ondas T van a ser o aplanadas o invertidas. No va a haber isquemia miocárdica presto, eso ahorita lo vamos a ver. Y vamos a tener un QT corto, vamos a tener un QT corregido largo, dependiendo del trimestre. Entonces, como ya les dije, esta grafiquita me parece súper chévere. Vamos a tener acá, en la embarazada, con respecto a lo previo, un intervalo PR que va a estar corto, un complejo QRS que va a estar corto, una onda Q que va a ser prominente en D2, D3, ABF, o sea, en las inferiores, la carga inferior, y en B4 y B6, y vamos a tener una onda T que puede estar, si bien normal, puede estar aplanada o puede estar invertida. Entonces, estos hallazgos hay que tomarlos con precaución en la embarazada, porque no puede ser que veamos una onda T invertida o una onda T plana y digamos, ¿será que la paciente está cursando con isquemia miocárdica? Pues todo va a depender de la clínica. No es que una paciente no se pueda infartar, pues ya estamos viendo que estamos en una edad materna avanzada, 35, 38 años embarazadas. Inclusive he tenido pacientes hasta de 41 y 42 años teniendo su parto. Entonces, pues, se pueden infartar, claro que sí, si tienen factores de riesgo, pero todo tiene que estar sujeto a la clínica. Lo primero es decir, tengo estos hallazgos, tengo una onda T invertida, la paciente no tiene clínica de nada, no tiene dolor torácico, no tiene factores de riesgo, no, pues probablemente esto no es una isquemia miocárdica, sino un cambio fisiológico del embarazo. Pues para recordar, en la fisiopatología, las células miocárdicas van a aumentar los receptores de estrógeno y progesterona en el embarazo, lo cual me va a conducir a un aumento en la repolarización, y el estado del embarazo en general me va a suprimir el sistema parasimpático y me va a activar o me va a aumentar el simpático, que es taquicardizante, ¿sí? Que todo es mucho más acelerado, y además sumado a la remodelación cardíaca que sufre el corazón, la hipertrofia y todo este estiramiento de la fibra miocárdica, pues puede hacer que más fácil yo pueda desarrollar una arritmia, además de tener en cuenta de que estas pacientes, como lo vamos a ver si, más adelante cuando les hable
por ejemplo, la cirugía de Fontan, y es que estas pacientes que ya tuvieron una cardiopatía corregida, pues esas cicatrices que se forman ahí cerca de esos marcapasos pueden llevarme a la paciente a tener una arritmia posteriormente. Entonces, importante recordar tres cositas que son los cambios fisiológicos del embarazo, que los va a hacer pensar en todo. Siempre que una paciente le pase algo, recuerden, ¿qué pasa en el embarazo? Aumenta el gasto cardíaco un 30-50%. ¿Sí? Aumenta la frecuencia cardíaca 10 a 15 latidos por minuto y va a disminuir la resistencia vascular periférica. Nos interesa todo, pero vamos a decir ahorita pues que lo más importante para hablar de arritmias es que hay que tener en cuenta que como aumenta la frecuencia cardíaca 10 a 15 latidos por minuto, yo puedo llegar a presentar, pues, bueno, la embarazada, latidos auriculares y ventriculares prematuros, que en el 59% van a ser benignos, y cuando se trata de las contracciones ventriculares prematuras, que se presentan en el embarazo, en el 59% de forma benigna, vamos a decir que listo, pueden ser benignos, pero a veces pueden ser la presentación de una miocardiopatía o llevar al desarrollo de la misma, de una miocardiopatía periparto. Los invito a que lean sobre miocardiopatía periparto. Ese es un tema también muy importante. Hasta ahorita pues les voy a hablar de las presentaciones que yo hice sobre cardio para perinatología. Esta no hablé yo, habló mi compañera, pero vamos a ver si podemos hablar un poquito de ella más adelante. Si pueden leerlo, buscarlo, pues lo buscamos y hablamos sobre ello y lo comentamos. Entonces, cuando se presentan en un más del 10%, van a aumentar el riesgo de arritmia, o sea, de llevarme a otra arritmia diferente a estos latidos que son benignos, y se debe generar un tratamiento. Yo debo dar tratamiento cuando tengo una FEBI disminuida, sobre todo con beta bloqueadores. Las contracciones auriculares prematuras, que son más estudiadas en otra población, no tanto en las embarazadas, vamos a decir que son frecuentes cuando se presentan más de 100 latidos por minuto en más de 24 horas, y me va a aumentar el riesgo de una taquicardia supraventricular, que bien sea, puede ser una FA de nueva aparición o una taquicardia supraventricular. Y la morbilidad y la mortalidad cardiovascular va a estar muy aumentada en las pacientes que en general presentan contracciones auriculares prematuras. Por eso traje este estudio, es un estudio del 2018 donde querían ver cuáles eran los resultados del embarazo en las pacientes que tenían contracciones ventriculares prematuras, qué impacto tenía cuando eran frecuentes. Entonces, es un estudio de casos y controles de 53 embarazos, una muestra pequeña. Cuando uno habla de cardiopatías o de cardiología en el embarazo, casi siempre va a encontrar casos y controles, no vas a encontrar ensayos clínicos ni demás, porque pues son poblaciones pequeñas, no es tan frecuente la incidencia de esas patologías, pero se presentan, y pues ya sabemos que todos los estudios en embarazadas es un poco complejo, entonces vamos a tener poblaciones pequeñas y por eso vamos a tener estudios de caso y control en casi todo, en las valvulopatías también, y bueno. Es un estudio del 2010 al 2016, más o menos eso en esta fecha, y lo que quería hacer, cuál era el objetivo, era determinar las tasas de eventos cardíacos maternos y fetales o neonatales entre las mujeres embarazadas con contracciones ventriculares prematuras y compararlas con un grupito control. Entonces tenemos, bueno, estos resultados obstétricos y fetales. Vamos a tener la característica, cuáles son las pacientes que presentaron las contracciones ventriculares prematuras versus los controles que tenían taquicardia supraventricular, que era el grupo control. Entonces tenemos el grupo control, las taquicardias supraventriculares, y el grupo de base, que son las de los complejos. Cuál era el valor de P o la asociación estadística significativa, y los versus los controles normales, y también cuál era el valor de P. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, la comparación entre todos los grupos de, por ejemplo, el que tenía contracciones ventriculares prematuras versus tenía taquicardia supraventricular, la significancia estadística se presenta en 0.30 en las pacientes que presentaron hipertensión gestacional, que fue más frecuente en el grupo control que en el grupo de las contracciones ventriculares prematuras. Digamos que eso fue como lo único que se presentó así importante en el embarazo, lo que se complicó por un evento. Y cuando miramos estos dos asociados a los controles normales, no hay diferencias estadísticamente significativas o importantes, solamente volvemos a lo mismo cuando hablamos de la hipertensión gestacional y cuando hablamos de los embarazos complicados por algún evento. Ya para hablar de los factores asociados a los eventos neonatales y fetales en las gestantes, vemos que esta medida de asociación, que es el Ox radio, que se usa generalmente en los estudios de casos y controles, o en los estudios pues, que son retrospectivos, los que no son ensayos clínicos, porque si hablamos de ensayos clínicos son riesgos relativos en general, como metaanálisis y todo lo demás.
que todos atraviesan la unidad. Cuando en el intervalo de confianza en un radio hay atravesado, o sea, se atraviesa la unidad, decimos que no hay diferencia estadísticamente significativa para yo decir que se asocia a tal evento más en tal grupo que en el otro. Entonces, si vemos, todos atraviesan la unidad, por lo tanto no hay diferencias, y lo único que concluye este estudio es que encontró una tasa de eventos maternos del 11%, que fue la hipertensión gestacional, como lo vimos anteriormente, y en general fue en el grupo de la taquicardia supraventricular, no en el de los complejos ventriculares prematuros, y pues en general los eventos fetales adversos en el grupo de todos estos grupos que ya vimos anteriormente eran similares en el grupo control normal que en todo lo demás. Bueno, para la clasificación de las arritmias vamos a decir que hay muchas clasificaciones, pero pues vamos a tener tres importantes que son según el origen, según la frecuencia y según el modo de presentación. Entonces, según el origen, pueden ser supraventriculares o ventriculares. Según la frecuencia cardíaca, pueden ser bradiarritmias o taquiarritmias. Las bradiarritmias no son tan frecuentes en el embarazo porque, como vimos anteriormente, el embarazo es un estado taquicardizante, donde va a aumentar la frecuencia cardíaca, donde va a aumentar el estímulo del sistema simpático, baja el parasimpático, por lo tanto tener una bradiarritmia no es común. Y el modo de presentación vamos a tener paroxísticas o crónicas. Entonces, dentro de las taquiarritmias, importante, las supraventriculares, los latidos prematuros, que ya vimos auriculares y ventriculares, que en el 59% son benignos, y las ventriculares. Dentro de las supraventriculares tenemos la taquicardia sinusal, normal, en general es asintomática. La taquicardia supraventricular, que es la segunda arritmia más frecuente en el embarazo, y la fibrilación auricular, que es la primera arritmia más frecuente en el embarazo. Entonces, dentro de los ventriculares tenemos la taquicardia ventricular y tenemos la fibrilación ventricular. Bueno, ya para hablar de la clasificación de las bradiarritmias, pues en general se presentan cuando hay una cardiopatía estructural o alguna alteración congénita de base, por ejemplo, el QT prolongado que sea congénito y todo lo demás, pero no es muy frecuente. Se puede presentar como una arritmia sinusal, se puede presentar como un bloqueo AB de segundo grado. Recordemos el MOVIX 1 y el MOVIX 2. El MOVIX 1 es cuando tenemos un intervalo PR que se va alargando en el tiempo con una P que no conduce, y el MOVIX 2 es cuando tenemos un intervalo PR que ya está alargado, ya está prolongado, pero es constante en todos los complejos hasta una P que no conduce. Y el complejo AB completo, el bloqueo AB completo, es cuando tenemos un bloqueo por parte de las aurículas y me va, digamos, a otro ritmo muy diferente del QRS, por lo tanto yo puedo tener esas P que van a estar dentro del complejo QRS, posterior al complejo QRS o antes del complejo QRS, no hay una relación. Y cuando se presentan síntomas, en general lo que tenemos que hacer o el tratamiento de base va a ser marcapaso. La bradiarritmia no es frecuente, no es común, y en general en el embarazo se tolera bien, por lo tanto estas pacientes por lo general van a un parto vaginal de base. Bueno, para hablar de cuadro clínico, pues esto tiene múltiples formas de presentación. Puede ser desde una molestia, un desconfort torácico, puede ser un síncope por esfuerzo, puede ser un síncope por estrés o por estímulos auditivos. O la paciente simplemente me va a referir, tengo palpitaciones, doctora, siento palpitaciones, todo el tiempo siento palpitaciones. Ya sabemos que las palpitaciones en el embarazo pueden ser normales con los complejos ventriculares y auriculares prematuros, pero hasta qué punto la paciente puede estar sintomática, yo necesito tratarla, o hasta qué punto yo necesito ver si la feria está comprometida o se me está desarrollando una miocardiopatía periparto, como ya lo vimos ahorita. Por lo tanto, hay que ponerle atención a estas pacientes. Si me dice, tengo esas palpitaciones, doctora, y además tengo un antecedente familiar de muerte cardíaca súbita, ojo con esa paciente, examínenla muy bien. No se nos olvide el fonendoscopio en las pacientes gestantes. Nos enfocamos demasiado en el Doppler, en la monitoría fetal, cómo está el bebé, esto y lo otro, y la paciente, hay que recordar, es una paciente normal, es una mujer, y haga de cuenta que si no estuviese embarazada, necesita su atención desde la parte de cardiología, y ahorita con la materna avanzada, pues ni se dice que con tantos factores de riesgo que hay ahora, obesidad, hipertensión, de base, diabetes, por lo tanto hay que ponerle cuidado a estas pacientes. Entonces, como diagnóstico, historia clínica fundamental y examen físico. Hay un electrocardiograma básico de 12 derivaciones, pues mínimo, esto hasta en el primer nivel uno lo tiene.
electrolitos y hormonas tiroideas para descartar algún diagnóstico diferencial, alguna alteración del potasio, del sodio y las hormonas tiroideas, mirar si esta paciente no me está cursando, por ejemplo, con un hipertiroidismo y por eso está con estos síntomas de taquicardia y lo demás. Un ecocardiograma si ya previamente ella tenía una presión cardíaca corregida o para evaluar cómo está estructuralmente ese corazón y cómo está la FEBI y un Holter en 24 horas que en general voy a hablarles de dos cositas importantes que no sé si ya conocían. Nosotros siempre usamos el Holter, pero hay otras alternativas como el registrador de bucle implantable, que es ya algo más masivo. Vamos a decir que cuando usamos el Holter hay que usarlos con, digamos, unos criterios precisos. Y es que, bueno, si no es invasivo, es asequible en el sistema de salud, va a registrar datos de 24 a 48 horas y yo lo voy a usar cuando la paciente me refiera que tiene arritmias frecuentes, o sea, doctora, mis latidos o lo que yo siento, esas palpitaciones son muy frecuentes, son casi todo el día, se presentan siempre en la mañana, en la tarde, en la noche, me sirve un Holter, me va a hacer diagnóstico un Holter y puede detectar las contracciones ventriculares y auriculares prematuras. Ya el registrador de bucle implantable ya es algo más invasivo porque es subcutáneo, va a ser un registro hasta por 3 años y yo lo debo de usar o preferir si el Holter no me fue concluyente o si la paciente me dice, mira que las contracciones, bueno, las palpitaciones no son tan frecuentes, se presentan a veces sí, a veces no, como una vez a la semana, dos, pues yo prefiero el registrador de bucle implantable. Para el tratamiento, igual que cualquier adulto, si está estable o está inestable, la conducta me va a cambiar. Si está inestable, todo lo que esté inestable va a ir a cardioversión eléctrica. Todo lo que esté inestable con pulso va a ir a cardioversión eléctrica. En general, aquí resaltamos el monitoreo fetal porque el líquido amniótico es un buen conductor de la electricidad, aunque es muy poco frecuente que yo pueda desencadenar una arritmia por una cardioversión eléctrica en el feto. Sin embargo, pues yo puedo usar el monitoreo fetal para estar más seguro de eso, por lo que les digo, porque el líquido amniótico sí es un buen conductor, pero no hay tantos reportes de arritmias, pues porque yo haga una cardioversión eléctrica. Sí debo de poner, obviamente, muy separados los electrodos de la uterina, pues obviamente para evitar que haya esa conducción hasta allá, pero pues en general no se presenta. Si puedo monitorizar un monitoreo fetal continuo, pues está bien, o monitorizarlo inmediatamente se puede hacer después de la cardioversión eléctrica. Si la paciente, por el contrario, está estable, pues yo tengo que evaluar dos cosas. ¿Está sintomática o está sintomática? Si está sintomática, nada. Taquicardia sinusal, hallazgo incidental en un electro, se lo tomé porque, no sé, la escuché, la sentí, me dio el pulso, le puse el pulso oxímetro y tiene una frecuencia cardíaca de 110, de 120, esa paciente que tendrá, pero está sintomática, nada, no la trato. Latidos ventriculares prematuros o taquicardia sinusal que sí tenga síntomas, pues yo voy a darle algún manejo, ya sea conservador por darle medicamentos y buscar siempre la causa. Como ya les decía, la fibrilación auricular es la arritmia más común en el embarazo, se presenta más o menos en 27 de cada 100.000 embarazos y hay unos factores de riesgo predisponentes que, como vemos, pues ya las pacientes somos añosas. Ya tenemos una materna avanzada y eso pues nos va a predisponer a mayor riesgo de fibrilación auricular, son hipertensas, diabéticas, obesidad, o sea, literal les estoy describiendo a una paciente, una materna normal que llega a la consulta de urgencia. Todas son hipertensas ahora, son diabéticas, tienen obesidad, tenemos obesidad, y aparte de eso puede haber tenido una cardiopatía estructural de base en la infancia que ya corrigieron. El paciente puede hacerme una FA sin ningún problema. Entonces, para recordar, la FA es el ritmo irregularmente irregular, así conocido, va a oscilar una frecuencia cardíaca entre 350 y 600 latidos por minuto, muy diferente al flutter, que de pronto maneja frecuencias cardíacas menos que la FA, como ustedes se acuerdan, y lo que se va a caracterizar en el electro es por tener ondas F en B1 y en B2. La fibrilación auricular en general, lo que tenemos que hacer, igual que en el adulto, es determinar si es de nuevo, si es paroxística o ya es crónica o comenzó después de 48 horas, porque esto pues me va a cambiar la conducta, ya que si comenzó
en más de 48 horas, no, yo ya llevo 5 días así, no, pues es una FA ya vieja, crónica, de más de 48 horas, yo lo que debo hacer es anticoagular previo a la cardioversión, o si yo tengo la posibilidad de hacerle un eco para descartarle un trombo, pues lo puedo hacer y luego sí cardiovertirla, ya sea eléctricamente o farmacológica. Pero si la en menos de 48 horas paroxística, llevo 6 horas de evolución o lo identifica la paciente, pues inmediatamente cardioversión eléctrica o farmacológica que tiene una tasa de éxito más o menos del 93.2%. Si yo no logro controlar esa frecuencia cardíaca hacia fibrilación, pues yo debo hacer control de la frecuencia o del ritmo, igual que en el adulto. Si es de la frecuencia, puedo usar metoprolol, digoxina o verapamilo. Y si es control del ritmo, pues puedo usar flecainida, propafenona y sotalol, que son medicamentos que se pueden usar a largo plazo. La anticoagulación plena debe hacerse por 4 semanas posterior a la cardioversión. Recordemos que el embarazo es un estrado también procoagulante y por lo tanto hay mayor riesgo de trombo. Y el CHAS-BAC y el HAS-BLED, no sé si se acuerdan de esas dos escalas que se usan en los adultos. En las embarazadas pues no hay un estudio que valide el CHAS-BAC, pero en general sí las revisiones nos hablan de que cuando es mayor a 1, independientemente del sexo, yo debo de hacer una anticoagulación, ya sea si quiero plena o una tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular, o puedo usar aspirina a dosis máximas de 163 miligramos o nada, porque como no hay estudios, pues yo puedo usar nada. La aspirina, ya sabemos, no en todas las pacientes embarazadas se usan, solamente en las pacientes que tengan factores de riesgo. Usamos el ACOG o el Royal College para determinar qué necesitan una aspirina. No es que esta señora, usted como está primigestante, sin ningún antecedente, ni familiar de preeclampsia, aspirina, no. Eso es otro tema, pero pues para recordar. Sin embargo, puedo darle sí, tromboprofilaxis a estos pacientes si yo les calculo el CHAS-BAC. Entonces, taquicardia supraventricular, segunda arritmia más frecuente en el embarazo, 22 de cada 100.000, mucho menos que el AFA. Puede presentarse en cualquier trimestre, pero es más frecuente que se presente en el segundo trimestre. Vamos a tener dos modalidades de presentación de la taquicardia supraventricular. Una es por reentrada y otra es por reentrada nodal. Recordar que la reentrada nodal, como ya les dije ahorita que vimos ese esquema, el as de Ken y ese otro as que sale del sino auricular, me puede predisponer a la paciente a tener una FA preexcitada. Si yo no identifico que la paciente no está cursando con una taquicardia supraventricular, sino con una FA preexcitada, el problema es que si yo le doy manejo como si fuese una taquicardia supraventricular, me puedo tirar a esa paciente, ya que, por ejemplo, en este caso, acá traje los electros, es una paciente que tiene, se podría decir que sí, una onda delta, un Wolff Parkinson White o una FA preexcitada, y esta paciente cuando le hacen el primer manejo, el abordaje, identifican que es una FA preexcitada y le damos el manejo adecuado, vamos a desenmascarar que realmente se trata de una taquicardia supraventricular. Si yo no detecto esto y manejo mal a la paciente, puede desencadenar pasar directamente de una FA preexcitada a una fibrilación ventricular, de ahí a un torsade de Pons y todo lo demás, y me puedo tirar a la paciente. Por eso hay que estar pues poner mucho cuidado de que realmente estamos hablando de una taquicardia supraventricular que está oculta como una FA preexcitada, porque si le doy verapamilo y digoxina, ya lo vamos a ver, que son los medicamentos que se usan en la FA normalita, pues me tiro a la paciente. Entonces yo tengo que identificar FA preexcitada, cerebral taquicardia supraventricular, la voy a manejar así mejor porque de pronto me la tiro. Entonces, taquicardia supraventricular, considerarse, bueno, cuando tenemos una taquicardia, lo ideal es hacerle una ablación con catéter antes del embarazo, aunque yo lo puedo hacer en el primer trimestre, y pues en general, no en el segundo ni en el tercero, pero si toca, pero o debo dejarlo para el puerperio, lo ideal es hacerlo antes del embarazo. De la taquicardia supraventricular, lo primero que vamos a hacer, maniobras vagales. Seno carotidio, masa del seno carotidio, igual salva, o darle adenosina. La adenosina es efectiva en un 89 un 100% para revertir la taquicardia supraventricular, y en caso de que no lo logre, pues vamos a dar propanolol o metoprolol venoso. Y ya por último, no muy preferido, no muy deseado para emplear en el embarazo, tenemos la amiodarona, que es el último recurso cuando ya tenemos una taquicardia supraventricular refractaria o posiblemente mortal.
Y si no hay una reversión de la taquicardia supraventricular y la voy a manejar crónicamente, puedo usar precainida, procainamida, propafenona, futalol. Pero la taquicardia supraventricular maneja frecuencias más o menos de 160 a 220 latidos por minuto y se va a caracterizar no como una irregularmente irregular, sino como complejos estrechos y uniformes, como lo vemos acá. Son una taquicardia que tiene complejos estrechos y uniforme. Esta es una taquicardia supraventricular. No vemos, solo vemos QRS y vemos onda T, pero no identificamos una supraventricular. No está rítmica, está al ritmo normal. ¿Listo? Solo que está tan rápido que no vemos la onda P. Bueno, entonces, como ya les decía, no debemos usar digoxina, porque esto me puede aumentar el estímulo de esa vía accesoria que ya vimos y del wall Parkinson y pasar a una fibrilación ventricular y nos tiramos la paciente. Entonces, taquicardia y fibrilación ventricular que son las arritmias ventriculares, son muy raras durante el embarazo, pues se pueden presentar. Y en general la taquicardia polimorfa es la que más me puede llegar a degenerar en una fibrilación ventricular y yo, si esto me llegase a pasar, lo primero que tengo que hacer es, tengo una fibrilación ventricular, corrección, ¿qué debo de hacer? Voy a buscar la causa, voy a mirar los electrolitos, los voy a corregir, eliminemos fármacos, una causa bien frecuente o desencadenante de una fibrilación ventricular, como algunos antiarrítmicos de la clase 1 y 2, los macrólidos, los antihistamínicos, los antidepresivos, los antipsicóticos también me pueden generar una fibrilación ventricular. Cuando yo quito ese estímulo o cuando yo mejoro ese desencadenante, en general la fibrilación ventricular puede desaparecer. Esto va a manejar frecuencias cardíacas de 250 latidos por minuto y se va a caracterizar por un ritmo que es ventricular rápido y caótico. La taquicardia ventricular, bueno, esto ya vimos ahorita las imágenes cuando les hablé de las taquicardias ventriculares, cómo se presentaban. La taquicardia ventricular puede estar, pues digamos, la vamos a dividir en dos grupos, que son taquicardia ventricular con cardiopatía estructural o taquicardia ventricular con cardiopatía estructural ausente, porque dependiendo de si yo tengo cardiopatía estructural o no, pues voy a dar un manejo o el otro. Entonces, si tengo cardiopatía estructural, adenosina. Como vemos, la adenosina, súper importante la adenosina, empleada prácticamente en todas las taquiarritmias, hasta en las supra y en las ventriculares. Si no, pues me revierte con adenosina, vamos a usar metoprolol, propanolol, verapamil, sotalol y a largo plazo flecainida, metoprolol, quinidina o sotalol. Y si yo tengo cardiopatía estructural ausente, pues puedo usar lidocaína o amiodarona, no tan preferida la amiodarona, mejor la lidocaína, o hacer una cardioversión eléctrica y a largo plazo usar, por ejemplo, metoprolol o sotalol. Entonces, este cuadrito es un cuadrito súper chévere que saqué de este articulito, que traduje y puse hasta los mismos colores, porque me parece súper interesante y es ver en colorcito verde cuáles son de uso seguro en el embarazo, realmente seguro, café uso con precaución y naranja no usar. Miren que la amiodarona no se prefiere ni la evabradina. Y faltan datos para usar salbutamol y atropina. Entonces, chévere, adenosina, importantísimo, la podemos usar en el embarazo, es de uso seguro, lo podemos usar como cardioversión farmacológica en esa paciente embarazada, se puede hacer, la lidocaína y el sotalol. Miren que llama la atención que el sotalol, el metoprolol, el propanolol, el labetalol se puede usar sin ningún problema, pero la atenolol no. Y a pesar de que son beta bloqueadores prácticamente de la misma familia, el atenolol hay que usarlo con precaución. ¿Listo? Bueno, acá está listica, si pueden tomarle foto o captura, o pues igual referencia del estudio, pues de la revisión, para que lo puedan revisar ustedes mejor. Esa es otra tablita que yo realmente quise hacer solamente para mostrarles que todos estos medicamentos los usamos en el embarazo, por X o Y motivo, pues cuando tenemos una arritmia, acá están las dosis, también si pueden tomarle captura de foto y cuáles son los efectos adversos. Vemos que la mayoría de efectos fetales adversos van a ser mayor riesgo de restricción, bradicardia fetal, oligohidramnias, hipotiroidismo fetal. Estos son los efectos más frecuentes con todos los medicamentos y como les decía, la atenolol, por ejemplo, es categoría D en el embarazo, la amiodarona es categoría D en el embarazo y la adenosina
es categoría C en el embarazo. El resto de medicamentos son categoría C. Y pues acá están las dosis que realmente debemos emplear. Pues estas cosas uno las trata de aprender, pero las puede olvidar. Igual lo importante es saber dónde buscar la información en X o Y motivo. Y la adenosina, que es lo que más vamos a usar, pues 6 a 18 miligramos y en bolo, como ya vimos, en cualquiera de las taquicales como cardioversión. Amiodarona, evitar amiodarona. Última línea de manejo. Bueno, la ablación con catéter, ya les había hablado de ellas, cuando estamos hablando de la taquicardia supraventricular y la FA preexcitada y la reentrada por nodal. Entonces, la ablación con catéter en general se va a usar cuando tenemos arritmias refractarias a medicamentos o mal toleradas. Esto sobre todo debe hacerse en el primer trimestre, bueno, ideal antes del embarazo, máximo en el primer trimestre. Y si ya a mí se me presentan en el segundo o en el tercero, dejar ya para el puerperio y tratar de usar los medicamentos de uso crónico y después hacer la ablación del catéter. Hay cero fluoroscopia para poder no tener afectación fetal o se prefiere aplazar por parto. Y para el procedimiento, ¿yo qué voy a hacer? Debo tener la paciente en decúbito lateral izquierdo, hacer un monitoreo fetal continuidad y vamos a emplear dosis de radiación menores a 1 mg, que pues en general no van a ser deleterios para el feto. Bueno, entonces ahorita vemos dos imagencitas de diagnóstico. Estas son dos imágenes de tratamiento. Entonces tenemos el desfibrilador cardioversión portátil, que es muy invasivo, que analiza el ritmo cardíaco continuo, mira si hay una arritmia, genera descargas bifásicas en arritmias que son potencialmente mortales, y tenemos el desfibrilador cardioversual implantable, que sí es invasivo. En general se puede usar como prevención primaria para esas pacientes que tienen una FEBI deprimida con menor al 35% y que están con tratamiento farmacológico al empezar el embarazo. Y tenemos que la prevención secundaria se puede hacer en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca o arritmias ventriculares, y en esos pacientes digamos que sería lo ideal para usar. Y otra de las indicaciones muy importantes son pacientes que ya hayan tenido una miocarditis periparto, qué pena, miocarditis periparto, porque me pueden desencadenar otras arritmias mortales o una taquicardia ventricular previa. Bueno, la preconcepción. Siempre hay que hablar de lo preconcepcional. Las pacientes cardiópatas o las pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, tipo de pacientes de alto riesgo, siempre deben de ser una preconcepción. Casi pacientes abortadoras recurrentes, pacientes con antecedentes importantes de interrupciones del embarazo por malformaciones que requieran estudios de cariotipo y todo lo demás, pacientes cardiópatas, ¿sí? Pacientes de muy alto riesgo, siempre deben de ser una preconcepción. Hay que apostarle a las pacientes que hagan preconcepcional. Señora, preconcepcional, hágase estudios, hágase exámenes, esto y lo otro antes de hacer un embarazo, para que empecemos con algo ya bien controlado, bien estructurado. Entonces, en la preconcepción hay que mirar cuál es la historia previa de la arritmia, porque hay que decirle a esta paciente que haber tenido una arritmia la predispone a tener otra arritmia o a desenmascarar esa arritmia en el embarazo. Hay que evaluar cuáles son los riesgos, beneficios. Los medicamentos, hay que suspender algunos medicamentos dependiendo de qué categoría son o reemplazarlos por otro de acuerdo a la lista que ahorita vimos anteriormente. Hay que tratar de hacer cardioversión y ablación máximo en el primer trimestre, pero generalmente preconcepcional, como ya lo vimos, preparar a esa paciente para embarazarse y explicarle que hay una posible teratogenicidad por warfarina cuando usamos anticoagulación con warfarina. En general, hay unos estudios, estos los voy a mostrar cuando hablemos de valvulopatías y embarazos, que refieren que cuando usamos warfarina a dosis mayor de 5 miligramos, estos pacientes tienen mayor riesgo de teratogenicidad por warfarina que si usamos menores dosis. El ecocardiograma es evaluar esa FEBI con la que empieza la paciente, y la valoración por cardiología, un equipo multidisciplinario. Las pacientes en general van a estar en seguimiento mensual con cardiología hasta que termine su embarazo. Y ojo, porque las pacientes que empiecen con, o tengan una FEBI menor del 30% o tengan una NIJA 3-4, no se deberían embarazar, son clase 4 según la OMS para el embarazo, no se deben embarazar. Hay que velar que los pacientes tengan conciencia y no se embaracen. Si la paciente decide embarazarse, hay que explicarle todos los riesgos, que va a requerir cambio de medicamento, que puede entrar en una arritmia potencialmente mortal, que va a requerir cardioversión eléctrica y todo lo demás, y se puede complicar. Y traje este estudio que lo que quería mirar es la prevalencia
de las arritmias durante el trabajo de parto en las mujeres que tenían un corazón estructuralmente normal. Es un estudio del 2022 de casos y controles, como todos los estudios en el embarazo de estas cardiopatías, y eran pacientes que estaban en trabajo de parto, 137 que presentaron arritmias versus 1025 que no presentaron arritmias durante el trabajo de parto del 2015 al 2021. Y quería examinar la asociación entre las arritmias y los resultados maternos adversos en las mujeres con corazones estructuralmente normales. ¿Y ellos qué encontraron? Si vemos acá, el odds radio para las pacientes con cualquier tipo de arritmia, ya sea que me van a presentar parto prematuro, requerimiento de UCI neonatal o aumento en la duración de la estancia, 1.73 veces, en las pacientes que presentaron cualquier arritmia, 1.79, 80.6 veces, y duración de la estancia de 1. Digamos, en comparación, veces, digamos, tienen más riesgo en comparación con las pacientes que no, porque mira, aquí todas son más del 1, no atraviesan el 1, o sea, tienen son estadísticamente significativos, y cada una taquicardia supraventricular, taquicardia ventricular o la FA, por ejemplo, para la cesárea fue mayor como factor de riesgo, o sea, 2.79 veces de desarrollar o de terminar una cesárea en los pacientes que tienen FA versus, por ejemplo, taquicardia ventricular y supraventricular. Lo mismo que para prematuros, ya en el caso de UCI lo requirieron más los pacientes que tenían taquicardia ventricular, y para duración en la estancia también fue mucho mayor en las pacientes que tenían FA. Si vemos, por ejemplo, en esta ocasión, que es de los prematuros, aquí no hay diferencia estadísticamente significativa para FA porque atraviesa la unidad, ni para taquicardia ventricular porque atraviesa la unidad, taquicardia supraventricular si se dan un 2.06 veces la oportunidad de presentar un parto prematuro. Entonces, las arritmias, especialmente la taquicardia supraventricular y la FA, durante el trabajo de parto en mujeres con un corazón normal se van a asociar independientemente con resultados obstétricos adversos, ya lo vimos. Y este es un estudio del 2017, también retrospectivo, una paciente en trabajo de parto, pero que ya tenía un corazón estructuralmente anormal, o sea, tenía una capacidad de base 2015-2021, 3.180, cardiopatía compleja, cardiopatía no compleja, y 262 tenían cardiopatía compleja. Y quería comparar los resultados del parto entre las mujeres con o sin cardiopatía compleja. ¿Y qué notaron ellos? Entonces, tenemos los resultados hospitalarios maternos y fetales. Acá tenemos los resultados sin cardiopatía, con cardiopatía no compleja, con cardiopatía, asociación de decir veces más según la no compleja versus sin cardiopatía o con. Por ejemplo, para la estancia, vemos que se presentaron en 49.000 sin cardiopatía, 191 con cardiopatía no compleja y 29 con cardiopatía compleja. Cuando vemos la asociación de comparar los pacientes que tenían cardiopatía no compleja sin cardiopatía, las que tenían cardiopatía no compleja presentaban 2.8, digamos, veces más la oportunidad de presentar un aumento en la estancia en más de 7 días con un valor estadísticamente significativo, y cuando comparaban las complejas versus las sin cardiopatía, también un aumento de oportunidad de 6.7 veces, resultado estadísticamente significativo. Para el trabajo de parto prematuro también vemos que cuando comparaban versus no cardiopatía aumentaba más la oportunidad, y complejo versus no cardiopatía aumentaba más la oportunidad. Lo mismo que para la anemia, para la incidencia de insuficiencia cardíaca también hay un resultado estadísticamente significativo para la incidencia de FA. Aquí, cuando vemos la taquicardia supraventricular, importante y ojo este dato, la incidencia de FA, de flútea o de taquicardia supraventricular, o sea, de las arritmias supraventriculares, si vemos, es más frecuente en las pacientes que tienen una cardiopatía estructural no compleja versus las que no tienen ninguna cardiopatía. En cambio, la incidencia para las ventriculares, como la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular o el paro cardíaco, era más frecuente en las pacientes que tenían cardiopatía compleja versus no tener cardiopatía. Y la mortalidad hospitalaria también fue mucho mayor en las pacientes que tenían cardiopatía compleja. En 79.1 la oportunidad aumentaba versus no tener cardiopatía estructural, y lo mismo que para la restricción en ambas cardiopatías. Entonces, ¿qué puedo concluir de este estudio? Es que la cardiopatía compleja se asoció con insuficiencia cardíaca incidente, con arritmias auriculares y restricción del crecimiento fetal, y la compleja
Esta es la no compleja, qué pena. Y la compleja se asoció con más arritmia materna intrahospitalaria, aunque esos resultados fueron raros. La vía del parto, importante tener en cuenta. Cuando hablamos de cardiopatía, muchas veces decimos, cardiopatía es igual a cesárea, valvulopatía es igual a cesárea, esto es igual a cesárea, y no, los pacientes pueden presentar, se pueden tener parto, la vía del parto puede darse en los pacientes con valvulopatías, pero en el caso de las arritmias, si vemos, por ejemplo, la Asociación Europea o el Grupo Europeo recomienda que a los pacientes sí o sí se les haga cesárea. Se recomienda un parto por cesárea, pero es como la única de las cardiopatías que estuvimos utilizando que requieren que estas pacientes tengan cesárea, porque ni la hipertensión pulmonar en un estado bien controlado, una paciente en un cuarto nivel, que tenga una monitorización invasiva, que tenga la oportunidad de estar en una UCI y tener su parto, puede tener parto. Valvulopatías, pero arritmias es la única cardiopatía que no puede tener parto o que se sugiere que sea llevada a cesárea. Es un estudio del 2022 que quería ver cuáles eran los resultados del embarazo en los pacientes que tenían parto y tenían una enfermedad cardíaca comparada con los controles. Entonces, también casos y controles, 1 a 2, o sea, proporción 1 a 2, 2003 al 2014, pacientes 112 con enfermedad cardíaca versus 450 con controles. Y lo que quería era comparar los resultados del embarazo y el parto entre las mujeres con enfermedad cardíaca versus controles y mirar si el resultado primario, o sea, se presentaba, cuál era la frecuencia de que se presentaran cesáreas, o sea, pacientes que llegaban en trabajo de parto y tenían esas enfermedad cardíaca versus controles sanos, y cómo terminaban, si terminaban cesárea o no terminaban cesárea. Y cuando uno mira esas complicaciones durante el embarazo y el posparto, los ingresos a UCI y la duración de la estancia, vemos que tenemos un corte total, un subgrupo que son las que tienen enfermedad cardíaca leve y otro subgrupo que son las pacientes que tienen enfermedad cardíaca grave. Entonces, cuando vemos cualquier complicación, se presentó en el grupo expuesto versus en el control en una proporción mayor, con un resultado estadísticamente significativo, cardiovascularmente también del grupo expuesto versus el grupo control sano, con resultados estadísticamente significativos por la enfermedad cardíaca que tenemos. La que tenía enfermedad cardíaca leve versus el control, pues fue más frecuente en la enfermedad cardíaca leve, cualquier complicación. Lo mismo que para las cardiovasculares, la complicación cardiovascular fue más frecuente con la enfermedad cardíaca leve que el control. Y para la enfermedad cardíaca grave no hubo diferencia versus el control, por ejemplo, en cualquier complicación, y sí hubo para las cardiovasculares. Ya para mirar las complicaciones del parto, también el grupo expuesto tuvo mayor riesgo de complicaciones vascular con resultados estadísticamente significativos, pero cuando observamos el resto de resultados y vemos en los grupos expuestos y los controles con enfermedad cardíaca leve y grave, no hubo más diferencias estadísticamente significativas ni necesidad, por ejemplo, no hubo complicaciones infecciosas hematológicas o hemorragia postparto, no hubo diferencia entre los grupos en general. Ay, qué pena. Y ya para el ingreso a UCI, sí hubo más ingreso a UCI en el grupo expuesto versus el grupo estadísticamente significativo, lo mismo que para quienes tuvieron enfermedad cardíaca grave versus el grupo control. Entonces, lo que concluye el estudio es que las mujeres con una afección cardíaca de fondo, en particular las que tienen una enfermedad grave, van a correr mayor riesgo de tener un parto por esa complicación cardiovascular que ya vimos que se presenta. Y mayor riesgo puede que tengamos un parto, una cesárea de urgencia y otras complicaciones periparto. Entonces, importante tener en cuenta que esto nos debe ver que realmente la vida del parto sí necesariamente debe ser cesárea, porque exponer a estas pacientes a que tengan trabajo de parto va a hacer que se compliquen cardiovascularmente más y por tanto tener una cesárea de urgencia y no una cesárea que puede ser programada sin ninguna complicación. Se prefiere pues que sea de esta forma. Entonces, para concluir la charla, los cambios fisiológicos del embarazo contribuyen potencialmente a estados proarrítmicos, ya el aumento de la frecuencia cardíaca. Las arritmias más frecuentes van a ser las supraventriculares, la FA y la taquicardia supraventricular, y sobre todo al final del segundo trimestre, tercer trimestre periparto, y la FA y las arritmias ventriculares de nueva aparición deben impulsar la búsqueda de una cardiopatía estructural, porque muchas veces estos pacientes no tienen conocimiento de que tenían alguna alteración cardíaca previa. Debemos anticoagular o dar tromoprofilaxis o aspirina a dosis máximas de 163, siempre vamos a usar 150 en la FA crónica,
El manejo farmacológico se debe evitar en el primer trimestre usar las menores dosis efectivas, por lo que ya sabemos que en las primeras 9 semanas pues vamos a tener todo el desarrollo del tubo neural y lo demás que me puede generar alteraciones de la togenicidad bastante importante, y o usar los medicamentos que ya vimos que son seguros. El desfibrilador cardiovascular portátil y el implantable se deben considerar en los pacientes que tengan antecedentes de miocardiopatia periparto o taquicardia ventricular. La vía del parto en general es cesárea y la ovulación debe realizarse preconcepción al máximo del primer trimestre después de aplazarlo en el puerperio. Y eso es todo. Pues realmente es un tema chévere, espero que les haya gustado, es como una breboca, un panorama pues de las arritmias, tener en cuenta que hay que saber del tema, hay que saber cositas puntuales, cuál es la más frecuente, cómo se presenta, cómo la voy a manejar, si es seguro la cardioversión, si puedo usar adenosina o no, qué pasa si esa paciente tiene una arritmia refractaria, tengo que hacer rehabilitación, pero entonces lo voy a dar mejor para el puerperio porque se me presentó en el último trimestre, qué medicamentos puedo usar o puedo cambiar o usar a largo plazo, la vía que siempre debe ser cesárea, y que hay mayor riesgo de complicaciones si yo la someto a un trabajo de parto. Entonces, pues muchas gracias, espero que les haya gustado. Espero poder subir más adelante el de cirugía de Fontana, el de valvulopatías, porque también son temas súper chéveres que tenemos que saber, que generalmente no los vemos en el pregrado, que cuando vemos gineco, pues lo más importante es saber todo el trabajo de parto, cómo atender un parto, cómo hacer un epicio, pero estas pacientes, pues es importante que no solo los ginecólogos, no solo nosotros que estamos en la residencia, que vamos a ser futuros ginecólogos, y los ginecólogos que ya, si algo están viendo esta charla, sino que todos debemos conocer del tema, médicos generales, todo, porque el apoyo debe ser interdisciplinario, debemos por lo menos saber cómo manejar a esta paciente de entrada, si estamos en un rural, qué tengo que hacer, esto no es normal, si es normal, qué debo pensar, sí, es importante saberlo, entonces, pues, chévere. Espero que se suscriban al canal para que puedan estar viendo cada que les suba los videos. Voy a tratar de subirlos más frecuentemente, por lo menos una vez a la semana, cada 15 días. Lo que pasa es que es complicado, pero sí voy a tratar de estar como más constante para que vean que estos temas son chéveres, grabar otros temitas también básicos, pero todo lo que yo pueda dar, todas las charlas que yo, digamos, esté preparando en la residencia, espero compartirlas con ustedes para que el conocimiento se vuelva mucho más amplio y todos lleguemos a hacer un buen manejo de la paciente obstétrica. ¿Listo? Ya, buenas noches para todos.